Y bueno, buenas noches a todas y a todos. Y si hay un todes que nos están viendo por Facebook. Bueno, otra vez agradecerte enormemente, Alba, por estar en este conversatorio que hemos titulado Diálogo con Alba Carocio, una mirada a los derechos humanos de las mujeres. Quisiera comenzar introduciendo a Alba. Ella es profesora a tiempo completo con categoría de titular en la Cátedra Filosofía y Ética Gerencial y Cátedra de Pensamiento Feminista Contemporáneo en la Universidad Central de Venezuela. Es directora de la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. Es investigadora por el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y el Centro Internacional Miranda. Ha sido directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela y es co-coordinadora del grupo de trabajo Claxo, Feminismos, Resistencias y Emancipación. Y bueno, pues es a través del seminario que dicta este grupo de trabajo que he tenido el privilegio de conocer y de compartir con Alba y poderle pues invitar a este espacio. Este es, bueno, también quiero saludar a Pilar Uriona, que es nuestra docente del módulo Políticas Públicas Sensibles al Género. Pilar Uriona, ella es politóloga, es feminista, tiene una maestría en Filosofía y Ciencias Políticas en CIDES UMSA, eh, ha trabajado en el análisis del conflicto social para el Observatorio Social de América Latina de Claxo. Actualmente se desempeña como asesora de cooperación canadiense en Bolivia en el tema de igualdad de género, como evaluadora de proyectos de ayuda al desarrollo y como facilitadora de cursos. Ha sido docente nuestra en diferentes diplomados. Eh, y también está aquí solamente con el propósito pues, de saludarnos a Fernando Mayorga, director del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, Fernando, no sé si quieres empezar esto saludando. Y buenas noches, todas, todos. Es un gusto, profesora Alba Carocio Pilar, ¿no? Estar aquí para darles la bienvenida. Igual que usted, nosotros trabajamos en la universidad pública, ¿no? Así como la Universidad Central de Venezuela es un centro ¿no? de carácter público. Nosotros tenemos esta posibilidad de también trabajar en la Universidad Pública de Cochabamba, Bolivia, y en este caso en un convenio de colaboración con el colectivo Rebeldía, que impulsa estos programas, ¿no? dedicados a capacitar, a adiestrar y generar espacios de debate crítico en torno a este tema sobre el que ustedes van a conversar, que es derechos de las mujeres, ¿no? Para el CESU es un privilegio contar con su presencia. Agradecemos su predisposición, que sea el inicio de una larga relación. Nosotros también estamos vinculados a varios grupos de trabajo de Claxo, y pues esta que sea a través de la iniciativa de Daniela, que podamos contar con su presencia en otras actividades. Y aprovecho para saludar a las estudiantes, a los estudiantes del diplomado, con quienes tuve también el gusto de intercambiar hace unas pocas semanas. Así que gracias, Daniela. Felicidades por impulsar este conversatorio, que estoy seguro va a ser muy enriquecedor y muy útil y muy motivador para todos nosotros. Gracias y les deseo la mejor de las suertes. Gracias, Fernando. Para contextualizar, como decía Fernando, este es un diplomado que se desarrolla en convenio con el colectivo Rebeldía, la Red de Salud de Mujeres de América Latina y Caribeñas, ONU Mujeres. Y bueno, es un diplomado en políticas públicas con enfoque en atención a la violencia hacia las mujeres y está destinado particularmente a funcionarias y funcionarios de 4 municipios de Santa Cruz, una de las regiones más grandes de Bolivia, el municipio de Concepción, San José de Chiquitos, Cuatro Cañadas y San Javier. Entonces tenemos estudiantes de estos 4 municipios y también estamos transmitiendo este conversatorio por nuestras redes sociales.
El conversatorio va a tener dos partes, básicamente. La primera será una parte expositiva de parte de Alba y después pasaremos a un diálogo entre Pilar y Alba, un poco para encender el debate, y luego pasaremos a una ronda de preguntas. Les pediré que para el momento particularmente del diálogo, procuremos mantener las cámaras encendidas. Y pues nada, sin más, Alba, yo te dejo la palabra. Tu micrófono está desactivado. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Me encanta estar compartiendo. Todavía me sigue pareciendo un milagro que estemos, que podamos tener estos acercamientos, ¿no? Quizá es lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Que la pandemia fue terrible, pero nos dejó esta costumbre de conectarnos así. Esto nos facilita un acercamiento, ¿no? Es decir, eh, quizá no es exactamente lo mismo que en persona, pero podemos acercarnos, cosa que antes era como difícil. Entonces agradezco muchísimo estar aquí, que me hayan invitado, que les parezca que puedo hacer algún aporte, que podemos conversar de algo que a ustedes les. Entonces, bueno, yo preparé unas láminas para irme guiando en la exposición. Entonces, quisiera compartirlas, a ver si tengo la posibilidad, si me habilitan como anfitriona para poder pasar las láminas. Ya estás habilitada para Ya compartir tu estoy pantalla. habilitada. Sí. Ok, muy bien. Entonces, ok. Compartir. Me voy a ir este, me voy a ir al principio, ¿no es cierto? Que es esto. Bueno, en este caso, bueno, aquí ustedes ven el logo de la institución a la cual yo pertenezco en la Universidad Central, que es el Centro de Estudios de la Mujer, que fue fundado en 1992 y depende del vicerrectorado académico de la universidad. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la crítica feminista a los derechos humanos y una frase de las oportunidades a los resultados. ¿No es cierto? Ya vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a abordar el tema de los derechos humanos desde el feminismo, los feminismos, que me gusta bastante la definición de Marcela Lagarde, que el feminismo ha sido la filosofía y la acumulación política ideada y vivida por millones de mujeres de diferentes épocas, naciones, culturas, idiomas, religiones o ideologías, que muchas veces no han ni siquiera coincidido en el tiempo, pero lo han hecho en la búsqueda de la construcción de la humanidad de las mujeres, ¿no es cierto? De que las mujeres sean humanas, sean consideradas parte de la humanidad, que ya vamos a ver en muchas épocas no fue así, y que puedan tener derechos humanos. Hoy en día nosotros completamos esto diciendo que esta propuesta de humanidad de las mujeres amplía, digamos, las posibilidades de la humanidad y amplía la democracia. Que la propuesta de los feminismos no es solamente una transformación de derechos de las mujeres, sino también una transformación de la sociedad en general. Bueno, desde los feminismos se hace una crítica a los derechos humanos, específicamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Declaración Universal, que fue, digamos, refrendada en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad es un tipo de declaración que se basa en el modelo del sujeto masculino universal. Es decir, un sujeto
que además de ser masculino, es también blanco, tiene mecanismos de poder, etc. Por otro lado, esa declaración enfatiza la relación entre el individuo y el Estado, es decir, es una noción que hoy en día está ampliada, ¿no es cierto? Cuando se dice, por ejemplo, que los derechos humanos solo los pueden, hay quienes todavía sostienen eso, que solamente la agresión a los derechos humanos puede venir de los estados. Bueno, pues no es así, puede venir de las empresas, puede venir de movimientos incluso sociales, o sea, la agresión a los derechos humanos no es solamente por parte del Estado, aunque el Estado debe ser garante de que esos derechos humanos se toquen en la práctica, ¿no? Se pongan en práctica. Por otra parte, está la declaración, justamente por el hecho de pensarse a través o pensarse desde la posición del sujeto masculino universal, está utilizando una noción del sujeto del positivismo. Y por otra parte, solamente tiene en cuenta la esfera pública, es decir, todo lo que pasa dentro de las familias, en la esfera de de lo privado, tanto de las empresas como de las personas, en las familias, por ejemplo, no es sujeto no está bajo el alcance de los derechos humanos. Y esa es una visión que los feminismos han combatido ampliamente. Por otra parte, la declaración también enfatiza o destaca los derechos civiles y políticos, incluso por sobre los derechos económicos, sociales y culturales, cosa que hoy en día no es así. Es decir, cada vez tenemos que marchar más a relacionar los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales, por una razón muy sencilla, que es que pueden estar garantizados los derechos civiles y políticos, pero si no están garantizados los económicos y sociales, incluso se dificulta muchísimo el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Por otra parte, la declaración invisibiliza y discrimina a las llamadas minorías, que no son minorías porque las mujeres no son ninguna minoría, por eso le puse minorías mayorías, ¿no? Sexuales, étnicas, raciales y a la diversidad humana en general. Justamente como es una declaración universal, y eso tiene de bueno, pero a su vez tiene de malo, ¿no es cierto? Tiene lo positivo y lo negativo, se hace en base a un sujeto ideal universal que está pensado sobre el modelo del hombre blanco, digamos así, del hombre blanco para simplificar. A esta visión se opone la visión del contrato sexual como base del contrato social. Es decir, esto lo estoy tomando de Carol Pateman, que tiene un libro llamado justamente El contrato sexual. El contrato sexual se da entre individuos desiguales en poder, y ahí aparece por primera vez, cosa que no aparece en la declaración, la desigualdad de poder. Por otra parte, el ámbito público no puede ser comprendido sin la esfera privada. Entonces, una de las críticas, quizás, bueno, como lo apuntamos antes, una de las críticas más fuertes a esa visión positivista de los derechos humanos es completamente de lado la esfera privada, la esfera de lo que ocurre dentro de la familia, y por eso, incluso en ese momento, era la violencia contra las mujeres que ocurre en ámbitos familiares no era considerado ni siquiera un delito. Las antinomias, entonces, hay que sacarlas a la luz,
cómo lo público depende de lo privado y viceversa, cómo lo natural y lo civil también están relacionados y cómo las mujeres y los varones también tienen una relación donde hay también mecanismos de poder. Y esto tiene que ver con la división del trabajo, ¿no es cierto? Donde la producción que se hace en el ámbito social, hubiera sido imposible sin la reproducción humana y que se da en el interior de la familia. Entonces, bueno, básicamente esta noción piso como base, mediante la división del trabajo de todo lo que ocurre en el ámbito público, es algo que no estaba, ya ha ido entrando poco a poco en el concepto de los derechos humanos, no estaba para nada contemplada en las esferas, en el momento en que se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo esto lleva a cómo se configuran las diferencias, tanto en lo social como en lo político, que los hombres y las mujeres son más diferentes, que hay diferencias de diferente índole, de distintas índoles dentro de los seres humanos, es decir, hay diferentes capacidades, hay diferentes señas y sobre todo hay una diferencia que atraviesa toda la sociedad, que es la diferencia sexual. Nos lleva a pensar cómo pueden configurarse las diferencias desde diferentes concepciones jurídicas. Y ahí nos estamos apoyando en un texto muy importante para el diseño de políticas públicas y para el trabajo legal, que es el texto de Ferrajoli, Derechos y Garantías, la ley del más débil. Un poco siguiendo lo que, digamos, lo que por ejemplo, bueno, Artigas, el libertador de Uruguay, decía, el Estado y la sociedad tiene que proteger al más débil, ¿no? Es decir, el Estado es el escudo de los débiles. Porque cuando pensamos la sociedad y cómo proteger a los que están en condiciones pueden ser circunstanciales o pueden ser generales, en situaciones de vulnerabilidad y debilidad, estamos haciendo más humana la sociedad. ¿No es cierto? La sociedad no puede pensarse y los estados no pueden pensarse desde los que tienen fuerza, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos el hombre, lobo del hombre, ¿no? Es decir, tienen que pensarse desde aquellos y aquellas que están en mayores situaciones de vulnerabilidad y debilidad. Entonces, Ferrajoli plantea que pueden darse, digamos, cuatro modelos para procesar las diferencias en la ley y vamos a ver que esto puede aplicarse también a las políticas públicas. Un modelo es el de diferencia jurídica de las diferencias, es decir, las diferencias existen, pero la ley, las políticas no se ocupan de las diferencias sociales, sexuales, etcétera, ¿no? No se tutelan ni se reprimen, simplemente se ignoran. El destino de las diferencias entonces se encuentra sujeto al uso de la fuerza, porque quien tenga mejores condiciones, quien tenga más fuerza, es el que va a predominar dentro del conjunto de la sociedad o dentro de las relaciones sociales. Ese es un modelo. Otro modelo es la diferenciación jurídica de las diferencias, es decir, cuando se valora algunas identidades y se desvaloriza otras. Esto tiene que ver, por ejemplo, no sé, durante muchos siglos, las mujeres no votaron, o sea, ni tampoco las personas analfabetas. Es decir, se consideraba que se valoraba
las características de las personas que eran los letrados, los que tenían mejor, por lo tanto, mejor situación económica porque habían tenido la oportunidad de ser letrados, y se desvalorizaban todas las otras identidades. Entonces, a través de la ley, todavía existen muchísimas leyes, estoy segura que en Bolivia, en Venezuela las hay, que, bueno, han quedado ahí como rémora, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un código civil, civil, que todavía considera que el divorcio puede, cuando no es un divorcio de común acuerdo, si hay una infidelidad, digamos, de parte de la mujer, bueno, con una sola vez que se produzca la infidelidad es motivo para solicitar divorcio. Mientras que en el caso de los hombres tiene que ser una infidelidad manifiesta, digamos, reiterada a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso sería una diferenciación jurídica de las diferencias. Luego tenemos la homologación, otro modelo es la homologación jurídica de las diferencias. Es decir, las diferencias son evaluadas en aras de una abstracta afirmación de igualdad. Por ejemplo, las múltiples leyes que en nuestros países se han ido aprobando por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, siempre sale alguna crítica, ¿no? Donde se dice, no, pero es que es una ley específica para las mujeres, no, la violencia tiene que ser condenada no importa quién, cuando nosotros sabemos que hay algunas situaciones de vulnerabilidad que son específicas de las mujeres. Entonces, cuando la ley homologa, ¿no es cierto?, homologa de una manera, es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de, vamos a suponer, el ingreso a las universidades, ¿no? Como docentes sabemos que quienes tienen mayor oportunidad son quienes han tenido también la situación de estudiar en colegios mejores, en colegios más con mejor formación, que además vienen de familias que tienen situaciones, digamos, mejores culturales, y que los que vienen de las capas más empobrecidas y más empobrecidas culturalmente, tienen un hándicap, les cuesta muchísimo más. Sin embargo, se dice que no se puede diferenciar para nada estas situaciones, sino que está totalmente homologado. ¿Ok? Entonces, ese es un tercer modelo. Porque se considera que no tiene importancia ese origen y esa situación de apertura. Luego finalmente tenemos el modelo número 4, que es la valoración jurídica de las diferencias, que se basan en el principio normativo de la igualdad de derechos fundamentales y en un sistema de garantías que vele por su efectivo cumplimiento. Es decir, si nosotras buscamos la igualdad, lo que plantea Ferracoli es que tenemos que garantizar que efectivamente se cumpla para todos y para todas. Y para garantizar que efectivamente se cumpla, tenemos que valorar jurídicamente las diferencias, porque hay diferencias que impiden que se cumpla un derecho. No sé si me expliqué hasta acá. Por lo tanto, la igualdad es un principio y es un derecho. ¿No es cierto? Es un principio que marca la ley y marca las políticas, pero también es un derecho. Y se necesitan instrumentos para corregir las desigualdades y las consecuencias que éstas producen. Y esto es lo que llamamos medidas de acción positiva o de acción afirmativa,
que son medidas que se toman, pueden ser transitorias, incluso si se logra llegar a mejores condiciones, para para que se produzca realmente la igualdad. Esto es lo que se ha hecho con las leyes de cuotas o con la paridad política, ¿no es cierto? Como todos y todas sabemos que para las mujeres es completamente difícil llegar a ser candidatos y obtener, digamos, las votaciones suficientes, si se homologa todo, no se toman algunas medidas de protección y de afirmación hacia las mujeres que tienen ejercicio político, estas nunca llegan a ocupar los cargos ni los curules ni nada de eso. Entonces las medidas de paridad son medidas de acción positiva, que a lo mejor algún día no es necesario que existan porque ya la costumbre y el cambio cultural hace que ya haya mayor igualdad dentro de la sociedad. Pero por el momento tienen que seguir existiendo. Por lo tanto, no es suficiente una igualdad ante la ley, es decir, que la ley se haga, mira, todos somos iguales. Es necesario que haya una garantía de derechos, que la igualdad sean derechos y derechos que se hacen, que se consiguen en la práctica, que se consiguen en la realidad. ¿No es cierto? Por eso la igualdad ante la ley o la homologación jurídica de las diferencias no garantiza la igualdad en la práctica. ¿Y por qué? Porque es necesario corregir la discriminación y el tema, las mujeres tienen una discriminación de siglos dentro de las leyes, dentro de las políticas, dentro de la cultura social. Entonces, para poder homologar los derechos, hay que corregir esas discriminaciones que durante siglos y con nomás la división del trabajo. Nosotros tenemos en todos nuestros países leyes que garantizan igual salario por igual trabajo, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando las mujeres tienen hijos pequeños es muy difícil que consigan empleo y, perdón, se produce una desigualdad de facto. Entonces, eso, bueno, no permite. Lenin, por ejemplo, decía que la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida, ¿no? Es decir, una cosa que seamos iguales ante la ley, pero otra cosa es que en realidad seamos iguales en el ejercicio de los derechos. Y acá hay una cosa que es como una vivencia, ¿no? Una vivencia que explica, por ejemplo, la frase hermosa de Anatole France, que Anatole decía: la ley en su majestuosa igualdad prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo puentes, mendigar en las calles y robar pan. ¿No es cierto? Es decir, es una ley igualitaria, eso se le prohíbe a todos. Pero nosotros sabemos que esa prohibición es solo para los pobres, porque ningún rico va a ir a dormir bajo un puente o a mendigar o a robar pan. Y por eso lo que nosotros desde los feminismos proponemos es que no es suficiente la igualdad de oportunidades, sino que tenemos que evaluar las políticas y las leyes en cuanto a el logro de igualdad de resultados. Es decir, si nosotros vemos que las mujeres sufren un grado mayor de pobreza, es porque hay una desigualdad laboral y salarial y de trabajo. Entonces, bueno, no basta con que todos y todas tengamos las mismas oportunidades, porque no las tenemos, porque en realidad para poder aprovechar las oportunidades hay que tener determinadas condiciones. Por eso, desde las políticas, lo que hay que buscar más que igualdad de oportunidades es igualdad de resultados.
La igualdad de oportunidades, por supuesto, no garantiza la igualdad de resultados, ¿no es cierto? Porque ¿cómo se puede lograr igualdad si estamos partiendo de condiciones de grandes dificultades? Y por eso es que se promueven las acciones positivas o afirmativas, ¿no? Partiendo de que una actuación neutral dentro de una estructura desigual produce la continuación de las desigualdades. Si todo este conjunto de niñitas que viven en una ranchería, en unas condiciones de extrema pobreza, ¿no es cierto? La ley y las políticas son indiferentes. Se hacen políticas universales para todos sin ninguna distinción. Entonces, bueno, van a permanecer de la misma manera, mientras que otros van a poder aprovechar, sino que las políticas tienen que corregir discriminaciones que son resultado de prácticas o sistemas sociales y ejercer acciones de reparación de desigualdades estructurales. Eso se hace con las medidas de acción positiva, que son medidas especiales para asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección y que pueda ser necesaria con el objeto de garantizarles en condiciones de igualdad el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades. Es decir, no es posible garantizar derechos humanos, por ejemplo, civiles, si no se actúa en frente a la desigualdad económica. Entonces, para esto es que surge la acción positiva, porque para un cambio profundo en la organización de la sociedad no basta con una garantía legal, sino que es necesaria una intervención pública dirigida a eliminar los obstáculos que se oponen a la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Por ejemplo, ¿no es cierto? La división del trabajo implica que las mujeres son responsabilizadas en toda la cultura por la crianza de los hijos, por el mantenimiento de la familia, por la resolución de la cotidianidad en los grupos familiares, incluso en los grupos comunitarios. Entonces, si no hay medidas de apoyo para justamente esas tareas que tienen que hacer las mujeres, porque la división, hay que actuar en los dos sentidos, ¿no es cierto? Que los hombres, digamos, asuman también su responsabilidad en la reproducción de la vida, pero también en medidas de apoyo que les permitan a las mujeres, digamos, incorporarse al trabajo, incorporarse a los estudios, hacer una serie de cosas que eh, la la desigualdad estructural en la cultura, digamos, de la cultura establecida, hace que sea su responsabilidad y que además limita enormemente porque, bueno, las horas de trabajo de las mujeres son mucho mayores que las de los hombres por las cargas familiares. Entonces, aquí, bueno, esta es una imagen que lo muestra muy claramente, ¿no es cierto? Cómo la discriminación hacia las mujeres y la división del trabajo hace que las mujeres tengan una enorme carga sobre sus hombros que muchísimas veces hace que sea completamente difícil para ellas alcanzar los niveles. Por ejemplo, cuando uno ve las cifras de las científicos y científicas, se han hecho muchos estudios en las universidades donde se muestra que las mujeres, sobre todo en las edades más reproductivas, que pudieran ser de los 20 a los 35, a los 40 años, bueno, disminuyen su capacidad de publicar, su capacidad de hacer, digamos, investigación, se vuelve una carrera muchísimo más lenta porque las cargas familiares caen específicamente sobre sus.
Bueno, entonces aquí tenemos los dos conceptos con los cuales hay que trabajar, ¿no? Por un lado, la igualdad, ¿no es cierto? Que es un objetivo, que es un derecho, pero también la equidad, que parte del reconocimiento de las desigualdades y de las diferentes formas de participar en el ámbito social. Entonces, esa declaración inicial de los derechos humanos en el 48, que eso no las desvaloriza, no reconoce para nada las desigualdades estructurales reales que existen dentro de las sociedades y también incluso a nivel geopolítico lo podemos ver entre los distintos pueblos. Entonces, ¿qué proponen los feminismos frente a los derechos humanos? Reconocer una igualdad que reconoce las diferencias y que atiende las diferencias para que no se alimenten o reproduzcan las desigualdades. O sea, entender esas diferencias y apoyar esas diferencias estructurales, esas diferencias que son limitantes, es importante para que de verdad se pueda llegar a la igualdad. Y eso se hace con la equidad, ¿no es cierto? Que exige remover o compensar las desventajas no merecidas, moralmente arbitrarias, especialmente esas desventajas que parten del nacimiento. O sea, hay que contar que, bueno, todos lo sabemos, que hay una cantidad de personas, de hombres, pero principalmente mujeres, que nacen con condiciones de desventaja porque las culturas han hecho una desigualdad de poder, de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las sociedades, las políticas, las leyes tienen que atender y ser, como decía, como se dice en Uruguay, escudo del débil, ¿no? Escudo del débil que lo defiende. Y aquí tenemos el enfoque de derechos de género, como tenemos que estar pensando en una igualdad formal, pero también en una igualdad de facto. Y como una alimenta a la otra, ¿no es cierto? Tiene que haber una igualdad en la ley, pero también considerar la igualdad en la práctica. Y a su vez la igualdad en la práctica va a poder hacer que la igualdad de la ley sea realmente efectiva. Y lo mismo en el sentido de un trato idéntico entre hombres y mujeres, pero también un trato diferenciado cuando es necesario. Ese es el concepto de lo que Ferrajoli llama la garantía. O sea, para poder garantizar derechos tengo que conocer muy bien la sociedad, conocer las diferencias y tener en cuenta cuáles son las desigualdades estructurales para poderlas atender. Entonces, la crítica, digamos, o la visión feminista de los derechos humanos, podríamos contarla en forma de aporte, ¿no? Quizá uno de los primeros aportes y que abrió la puerta a que se vean otras diferencias y diferencias estructurales y de desigualdad muy importantes, es que se ha permitido ver una humanidad con rostros diversos. ¿No es cierto? Con rostros diversos, son diversos, son... Me parece que Álvaro ahí se está. desconectó por Sí. algún motivo que no sé. Pero bueno, seguimos, ¿no? Fue apenas un pestañeo, ya voy. Era donde estábamos, aquí. Ok, aquí están viendo, ¿verdad? Sí, estamos viendo. Sí. Bueno, entonces decíamos que los aportes que el pensamiento feminista y los feminismos han hecho a la concepción de los derechos humanos. En primer lugar, se ha hecho más visible la humanidad con rostros diversos. Hombres, mujeres, niños, niñas,
diferentes etnias, diferentes capacidades. O sea, todo eso debe tomarse en cuenta para el ejercicio de los derechos humanos. Luego se ha demostrado, la visión feminista ha permitido demostrar que la mayoría de las desigualdades se deben a construcciones sociales y no a factores biológicos, ¿no? Es decir, en esto hemos insistido mucho desde los feminismos. Pero todavía falta insistir muchísimo más. Y se ha permitido ver la indivisibilidad entre el espacio público y el espacio privado, ¿no? En el tema de la violencia es bien claro, ¿no? La violencia incluso producida dentro de las paredes, las cuatro paredes del hogar, es una violencia que toma estado público, mientras que antes, pero eso ha sido una lucha, ¿no? Porque antes se consideraba algo totalmente privado, ¿no? De la misma manera la violencia contra los niños y niñas, el abuso sexual que también puede producirse dentro de la familia, incluso dentro del matrimonio, el abuso sexual hacia los niños, en fin, una serie de cosas que pasan en el ámbito privado que es necesario incluso que tomen estado público. Es cierto que además se cuente que no hay una división, ¿no? Aquí esto es público y esto es privado, y de aquí a aquí no se pasan. Incluso, por ejemplo, ¿no es cierto? Una de las cosas que hay que verla con cuidado es cómo el hogar, a veces se dice la inviolabilidad del hogar, pero hoy en día los hogares son sitios de trabajo, ¿no? No solamente de trabajo de las mujeres que cuidan ahí de la familia, sino de trabajo que, por ejemplo, estamos nosotros ahora haciendo, y también de trabajo en el caso de las costureras y de una cantidad de oficios que se hacen dentro de la propia vivienda, o sea que como el espacio público y el espacio privado, digamos, no pueden tener esa división tajante que le ha hecho daño y ha ocultado muchísimas cosas. ¿No es cierto? Bueno, algunos hitos importantes que se han ido trabajando, que han ido, digamos, aportando y ampliando esta visión desde esa declaración inicial que era de un sujeto único universal hasta esta humanidad con rostros diversos que cada vez va ampliando más, puede ir ampliando más, ¿cierto? En 1996, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los famosos DES, que tienen que tener visibilidad, que no estaban para nada incorporados en los instrumentos anteriores, y que todavía mucha gente cuando habla de derechos humanos tienen en cuenta nada más que los políticos y civiles, y no tienen en cuenta que los derechos económicos, los derechos culturales y sociales son también derechos humanos. En 1979, bueno, la Carta como, digamos, fundacional de los derechos humanos de las mujeres, que es la CEDAW, y su protocolo facultativo. Es muy importante que ustedes lo vean ahí, ¿no es cierto? Todavía hay algunas cosas que no aparecen en esta convención, pero por ejemplo aparece, digamos, una cosa importante, la protección de la maternidad. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que la maternidad desprotegida es una agresión a los derechos humanos. ¿No es cierto? Tan agresión como el impedirle a ciertos grupos que voten, por ejemplo, o más, ¿no? O mayor agresión. Es una agresión, es un atentado a los derechos humanos. Pero recién en 1993, en la Conferencia Mundial de Viena, es donde se establece que los derechos de las mujeres y los niños que están en instrumentos específicos son parte de los derechos humanos. Fíjense
que mujeres y niños no entraban en la concepción clásica de los derechos humanos. Entran a partir de 1993, o sea, hace apenas 30 años. ¿No es cierto? Es bastante reciente la concepción de que la violencia contra la mujer, que el acoso, la explotación sexual es incompatible con la dignidad humana y que es una agresión a los derechos humanos. Y sin embargo la trata de mujeres e incluso de niños con fines de explotación sexual está aumentando en el mundo. Esta convención de Viena vence el prejuicio de que los derechos humanos solamente tienen cabida en el espacio público. En lo privado también hay agresión a los derechos humanos, la violencia contra las niñas, contra las mujeres, el acoso sexual, la explotación sexual, que muchas veces se realiza en el ámbito privado, es una agresión a los derechos humanos. Y que los derechos humanos son a su vez interdependientes e indivisibles. O sea, yo no puedo decir, mira, en lo público hay respeto a los derechos humanos y en lo privado no lo hay. No, es indivisible. En 1994, la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, que establece el derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a la sexualidad y a la reproducción, sin sufrir coerción, discriminación o violencia. Cosa que hoy en día a mí me asusta, ¿no? Hay fuertes retrocesos en este sentido. Cairo fue un grito de libertad. Tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad como la querramos ejercer mientras no le hagamos daño a nadie. Pero podemos ejercer libremente nuestra sexualidad, podemos decidir libremente cuántos hijos queremos tener y cómo los queremos tener y cuándo los queremos tener. Sin embargo, esto hoy en día, que en todos nuestros países hay fuertes movimientos que están negando estos derechos. En 1994, la Convención Belém do Pará, que es una convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer, que toma un concepto amplio de violencia, contando la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. Y es a partir de esta convención de Belém do Pará que empiezan a desarrollarse las diferentes leyes que en nuestros países hay sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Luego están las 4 conferencias mundiales sobre la mujer, México, Copenhague, Nairobi y Beijing, que fueron ampliando, digamos, y fueron haciendo refinando las concepciones de género y feministas. Por ejemplo, en Beijing es donde se establece que la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas es indispensable para el desarrollo. En 2000, en las metas del milenio se establece la meta de promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres, y la meta número 5 era mejorar la salud materna. ¿No? Pero luego tenemos que esas metas del milenio del año 2000 fueron reemplazadas, que no se consiguieron nada más, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aquí los tenemos en 2016, que establece el objetivo número 5, que es la igualdad de género. Perdón, voy a tomar un traguito de algo que... ¿Por qué estamos revisando esto? Porque se ve el largo camino que ha costado ampliar las concepciones y porque los instrumentos internacionales han sido empujados
y son a veces palanca para poder hacer desarrollos de políticas públicas. ¿No es cierto? Aunque todavía falta trabajar, pero además hay movimientos fuertes, conservadores y de retardo. Perdón, a veces cuesta un poquito. La evolución de los derechos humanos de las mujeres fue así, ¿no es cierto? En primer lugar, las mujeres tenían que ser consideradas capaces de tener derechos legales, ¿no es cierto? Recuerden que para 1948, cuando se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, había unos cuantos países en los que, y todavía hay otros, ¿no? Pero unos cuantos países latinoamericanos donde las mujeres no votaban, ¿no? Es decir, por ejemplo, qué sé yo, lo que me acuerdo, ¿no? México, en 1955, las mujeres lograron votar en igualdad de condiciones. Pero bueno, como dato curioso, les quiero mencionar que de los países donde hay elecciones, ¿no? Porque también, por ejemplo, tenemos otros países donde no hay elecciones, entonces ahí nadie vota, ¿no? Ni hombres ni mujeres. Pero en los países donde hay elecciones, por ejemplo, el último país que concedió el voto a las mujeres fue tan tarde como en 1975 y fue Suiza, que es considerada una gran democracia. Tuvieron que hacer un referéndum para que los cantones aceptaran, los hombres, que eran los que votaban, aceptaran que se ampliara el derecho a votar a las mujeres. O sea que fíjense lo recalcitrante que es el tema de igualdad y de materializar la igualdad. En segundo lugar, la idea de que hombres y mujeres podían gozar de los mismos derechos tenían que ser aceptadas. Todavía hay muchos lugares en donde eso no se hace. Y a su vez, los feminismos o el feminismo tenían que desarrollar metodologías y teorías que visibilizaran la vida de las mujeres y borraran la distinción entre lo público y lo privado. Porque, bueno, las mujeres estaban identificadas como en lo privado y en lo privado no se metía el Estado, ni los convenios, ni ninguna de esas cosas. ¿No es cierto? Entonces, bueno, a partir de la CEDAW es donde por ejemplo, se establece la expresión discriminación contra la mujer. Es cierto que ustedes están viendo, no están viendo, porque se desconectó. No me doy cuenta, yo sigo adelante y no comparto con ustedes. Discúlpenme. A partir de la CEDAW, 1979, ¿no? Tan cercano como eso, se establece la noción de discriminación contra las mujeres. Incluso antes no existía el concepto de discriminación contra las mujeres. Y ahí se establece que taxativamente la CEDAW dice que la discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre el hombre y la mujer, los derechos humanos y las libertades fundamentales en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo civil y en cualquier otro aspecto. Sin embargo, sabemos que esta discriminación todavía, sí falta, ¿no? Basta ir a un banco, por ejemplo, a pedir un crédito, a pedir un préstamo, y y ver qué es lo que contestan los propios empleados.
¿no es cierto? Que cómo es de diferente la respuesta si es un hombre o una mujer. Enseguida la mujer, ¿y qué opina su marido? Su marido está de acuerdo, ¿no? Eso ocurre con muchísima frecuencia. Entonces, eh, y acá hay algo muy importante, ¿no es cierto? Que la discriminación puede ser parcial o puede ser total. Es decir, puede que se menoscabe, no se anule completamente, pero se menoscabe, se haga más difícil el acceso de las mujeres a unos derechos y al ejercicio de unos derechos. Entonces eso también hay que verlo, porque bueno, está bien, no está anulado, no se le está negado, pero sí se le dificulta. Y entonces la dificultad significa menoscabar el ejercicio de los derechos. Puede ser que el derecho se menoscabe y en diferentes etapas, en que no se le reconoce, o no se le permite gozarlo, o no se le permite hacer un ejercicio frecuente, ¿no es cierto? Es muy importante el concepto de discriminación contra las mujeres que establece el CEDAW. Es muy claro, y ayuda bastante a trabajar los temas de discriminación. ¿No es cierto? Es básicamente un principio que viola la igualdad y viola la dignidad humana. Y bueno, finalmente, o bueno, ya para ir casi terminando, es decir, hay que tener en cuenta que la igualdad tiene varios componentes o varios aspectos en los que, incluso en el sistema legal. ¿No es cierto? El componente formal o normativo, que es lo que está en la ley, ¿no es cierto? El componente estructural, que es cómo se interpreta. Por ejemplo, tomemos la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? La ley. Una cosa es lo que está escrito, pero a su vez, la ley tiene un componente estructural, toda ley tiene un componente estructural, porque esa ley hay que materializarla a través de un ejercicio de administración de justicia. Y cuando vamos a una administración de justicia, tenemos la policía, tenemos la fiscalía, tenemos un conjunto de instituciones que administran la justicia. Entonces, la igualdad y el sistema legal no es solamente la ley, que a veces se dice, bueno, sí, la ley, pero no, la forma en que se administra la justicia de la ley o se administra la ley, que tiene que ver con todas esas estructuras, es muy importante para saber si se está logrando o no se está logrando el ejercicio del derecho. Y luego también hay sin duda un componente político-cultural, es decir, hay una doctrina jurídica que es como lo estaba planteando Ferrejoli, hay costumbres, hay actitudes, hay tradiciones, ¿no es cierto? Hay conceptos de las personas sobre la igualdad, hay ciertas maneras o no de usar la ley, ¿no es cierto? Hay leyes que están derogadas, pero siguen vivitas y coleando en la práctica jurídica y en la práctica social. O sea que cuando vamos a pensar en la igualdad y en el ejercicio de derechos, hay que contar estos tres aspectos, y estos tres aspectos que se interrelacionan entre sí, porque el componente formal y normativo impacta la doctrina jurídica, impacta las costumbres, pero a su vez las costumbres impactan y determinan que se establezcan o no se establezcan determinadas leyes, ¿no es cierto? Entonces todo esto, eh, ¿cuáles serían obligaciones, no es cierto, en cuanto a la igualdad para el ejercicio de unos derechos humanos de las mujeres? Bueno, en primer lugar, ir trabajando en eliminar los paradigmas masculinos que están impactando todas las leyes y las políticas.
a acelerar el logro de la igualdad con medidas positivas y generar ambientes donde las mujeres puedan vivir libres de violencia, que no son solamente con el castigo, sino son también con el cambio de muchas acciones culturales. Bueno, por aquí, digamos, voy a dejarlo. Sí que todo esto también, desde el 79 a la fecha, se ha avanzado en un concepto que no está tampoco incorporado a la CEDAW, porque también lo que los feminismos han aportado es la noción de que como los derechos van evolucionando y cada vez se va viendo más la diversidad y se va viendo más la vulnerabilidad. Hoy en día hablamos de interseccionalidad, es decir, que las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, también pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación por otras razones, como raza, origen étnico, religión, incapacidad, la edad, la clase, la casta y otros factores. Es decir, un concepto de interseccionalidad y de discriminaciones múltiples que a su vez se relacionan entre sí. Esa discriminación puede afectar a estos grupos de mujeres principalmente en diferentes medidas o en forma que a los hombres. Por ejemplo, la discriminación étnica y la discriminación racial no afecta de la misma manera a hombres y mujeres, ¿no? La negritud es diferente como se vive en una sociedad si tú eres un varón o eres mujer. Quizás sea necesario que los Estados partes adopten determinadas medidas de carácter temporal para eliminar esas formas múltiples de discriminación múltiple contra la mujer y las consecuencias negativas y complejas que tiene. O sea que fíjense que esto todavía, digamos, se complejiza más, ¿no es cierto? Al abrirse la puerta a las diversidades, encontramos que aún dentro de ese conjunto humano que somos las mujeres, que sufrimos discriminaciones por el hecho de ser mujer, a su vez se intersectan con otros grupos que sufren, que apilan, digamos, es como si se apilaran diferentes formas de discriminación por todos estos otros factores que consideramos. Bueno, hasta acá lo que tenía yo para compartirles. Muchísimas gracias y bueno, estoy a la orden para la conversación, los comentarios, lo que ustedes quieran. Voy a ver cómo dejo de dejar de cosas. Ok, bueno. Muchas gracias, Alba. Yo directamente voy a cederle pues la palabra a Pilar, que va a ir guiando un poco esta conversación. Muchas gracias, Dani. Sistematización de muchísimos elementos históricos que generan esta mirada crítica y esta mirada pues enfocada en trabajar lo que en el módulo hemos venido abordando en varias sesiones consecutivas. Y creo que tu exposición nos da pues una articulación fabulosa, ¿no? De todo aquello que hemos estado tocando en estas sesiones y que tienen que ver con justamente en qué medida este enfoque de género, esta mirada más que entenderla solamente como el género, como un concepto que no llega a politizarse, desde los feminismos sí lo vamos viendo anclado en realidades mucho más plurales y también problematizando elementos de invisibilidad que siempre están presentes, ¿no? En la cotidianidad, que es justamente sobre el punto que me quería concentrar, ¿no? Ese y un conjunto de elementos más que creo que, además de lo que vimos en las clases y que han sido trabajados acá, tú has puesto otros elementos en el debate que son imprescindibles de considerar, ¿no? Aquello que
con los diplomantes y las diplomantes hemos estado abordando en estas semanas. Entonces, primero que nada, me gusta mucho que hayas que Lagarde pone en la mesa referente a los feminismos, ¿no? Y que justamente esta idea de definirla como filosofía, pero también definirla como una acumulación política, nos marca ya la línea, ¿no? De partida, es decir, discurso y práctica van unidas, una con la otra, deben observarse y deben aterrizar en el mismo punto, ¿no? Y nuestro gran reto ha sido cómo lograr que ese discurso aterrice en estas prácticas que ahora en el campo de trabajo que estamos tomando con las personas que están participando del diplomado, justamente aterriza en qué medida hay ese impacto de las políticas públicas o cómo hacemos que las políticas públicas en efecto concreten o lleven a la práctica toda esa cantidad de discurso normativo. Si me llegase a cortar, me avisan, por favor, para que quite la cámara si es que no estoy con muy buena señal, así no me pierdo. Y bien, ¿no? También creo que es súper interesante que hayas puesto los momentos críticos para entender el mismo origen de la democracia, ¿no? Se suponía que surgía de todos estos derechos universales y sus declaraciones, donde en teoría deberían haberse apuntalado las visiones de pluralismo, que son las que tendrían que estar sujetas, ¿no? A la dimensión de la diversidad, de la diferencia, etcétera, que tú has expuesto, con estas dimensiones que Ferrajoli nos planteaba también. Y creo que a partir de ahí ya vemos que es como una preocupación presente, constante de los movimientos de mujeres, primero, y de los feminismos, ya como forma de conceptualización de las problemáticas sociales que se van viendo cotidianamente, ¿no? Entonces, esa idea de pluralidad ha estado debatida en los discursos desde un inicio, ¿no? Desde la propia concepción de las declaraciones que vienen a ser nuestra gran marco guía, ¿no? Y entonces esa necesidad no solo de visibilizar, sino de problematizar, de generar la crítica articulada constantemente, es la que nos lleva a las últimas cuestiones que has abordado, ¿no? Estos derechos en evolución, estos derechos pues también abiertos, que desde mi punto de vista nos llevan a definir también el feminismo como un proyecto en construcción, ¿no? Entonces, tenemos los elementos que marca el inicio de tu exposición, pero toda esta evolución histórica y todo ese acumulado de conquistas y luchas que una tiene perdido a lo largo de su vivencia porque cree que heredó todos esos aspectos y punto, ¿no? Se terminan concretando en la justamente consolidación de una visión que muestra esa construcción de proyecto, ¿no? Y es un proyecto que puede ser pues también muchas veces derrumbado, cuestionado y se necesita volverlo a reafirmar y volverlo a contextualizar. Creo también que es muy ilustrativo el hecho que cuando expusiste las categorías de Ferrajoli sobre cómo se está identificando esta idea de igualdad, su avance, ¿no? Hacia estos contenidos en las políticas públicas, la abstracción no deja de ser un lugar común, ¿no? Y es como que casi siempre hay que sacar del tejido de discurso, del tejido de demandas, esa abstracción. Y eso también es parte de estos procesos de trabajo que finalmente ponen en cuestión esas lógicas de relaciones de poder que muy bien has ilustrado cuando te has referido al contrato, ¿no? O sea, el contrato en sí parecería ser una relación equilibrada, ¿no? Sin embargo, cuando median todos estos elementos de discriminación en torno a la diferencia sexual, termina siendo, pues, más que un contrato, termina siendo una imposición que también todavía se está discutiendo y por eso creo yo también que está avanzándose hacia ese cuestionamiento de los conjuntos de categorías y tipologías de derechos que se tenían y que se han ido ampliando. Creo que también en el marco del módulo que hemos visto y que estamos trabajando y del gran campo amplio de abordaje del diplomado que tiene que ver con la lucha contra las violencias desde las políticas públicas, hay esta necesidad de definir eso que tú llamabas antinomias, ¿no? Que son las minorías, que son las mayorías, que finalmente nos muestran ya un ejercicio violento de definición, porque minorizamos, ¿no? Y ponemos en una menor categoría a grupos que desde numéricamente y en trayectoria histórica, pues no son dicha minoría, ¿no? Sino están en equilibrio o están compartiendo
nuestra realidad cotidiana, no desde esa condición que nos tratan de imponer también como si fuese cierta, ¿no? Entonces, otro elemento que ahí es tremendamente importante es esa, y eso es con lo que yo quería también aterrizar un poquito ahora, ¿no? Es esa idea que la abstracción nos lleva a la lógica de la neutralidad o asumir que las normas y las políticas son neutras, cuando en todo este recorrido histórico que nos has mostrado claramente, esa neutralidad no existe, no está en evidencia ese ejercicio de relaciones de poder masculinizantes y que hacen valer más un modelo hegemónico de las normativas producidas, pero me parece interesante que hemos puesto en el debate con los y las diplomantes en este tiempo, entender pues que así como la norma no es neutra, los estados tampoco lo son, ¿no? Y la política pública que emana de ahí muchas veces responde a la cualificación o modelo de estado que está funcionando y que por mucho que se pueda tratar de autodenominar democrático, hay la problemática o justamente el cruce con normativas que no han sido formuladas en ese modelo democrático, pero que están permaneciendo por las lógicas estructurales que has también destacado como los campos que necesitamos entender para generar estas políticas públicas. Solo para comentarte, ¿no? A la larga a lo largo de este diplomado, en muchas de las intervenciones de los diplomantes y las diplomantes salía todo el tiempo la idea de que el trabajo en políticas públicas no debe ser un tema circunscrito a las instituciones estatales oficiales y ya. Es un trabajo que se hace entre sociedad y Estado, ¿no? Y ahí es donde me parece fundamental que hayas colocado en la mesa que hay que abordar las cuestiones estructurales, pero también las cuestiones normativas y las cuestiones referidas a normas sociales, ¿no? Que son fundamentalmente aquellas que nos está costando muchísimo más desde los feminismos combatir, visibilizar y trabajar, están prácticamente escritas en los subconscientes, ¿no? A nivel general, ¿no? Y en esa dinámica creo que estamos colocando en la mesa todas estas necesidades de aplicación de los mecanismos que complementan o más que nada que intentan mostrar esas divergencias entre la realidad cuando hablamos de igualdad de oportunidades y los hechos, ¿no? Perdón, y los discursos. Entonces, creo que estos elementos que nos has logrado transmitir de una manera muy pedagógica, ¿no? Y muy cercana, creo yo, a todas y todas, los vamos a identificar dentro de lo que son nuestras vivencias y nuestras problemáticas, aterriza también en el entender por qué finalmente dentro de estos marcos de elaboración de principios de derechos humanos, de lineamientos de derechos humanos, siempre hemos estado demandando un espacio que muestre esa especificidad de la dualidad privado-público, ¿no? Y cómo se ha podido llevar los temas más politizables, sacados de este espacio privado, que siguen estando ahí presentes y quizá con la pandemia lo hemos visto más, no se ha superado la noción de división sexual del trabajo, con todas las cuestiones que hemos vivido en términos de ejercicio de cuidados, redoblamiento de los mismos y también, ¿no? Cómo se dividían las lógicas de roles cuando la educación venía a ser virtual y necesitábamos pues guiarnos por esa virtualidad viendo quién está encima de los niños y las niñas en ese momento, ¿no? Y cómo ahí todavía sigue funcionando ya en ese microespacio que ha definido la cuarentena rígida, esa división, ¿no? Presente ahí cuando perdemos la visión del otro espacio público, ¿no? Cómo se siguen reproduciendo estas formas de representación de las relaciones sociales y que es necesario seguir abordando en estos contextos, ¿no? Entonces, para mí ha sido realmente un placer escucharte, ¿no? Y conocer tu enorme capacidad de síntesis y de articulación de un proceso histórico tremendamente vivido desde los feminismos, ¿no? A nivel interno, emotivo, de lucha y de compromiso, pero que nos muestras por qué es válido ir por ese camino. Sabemos que no será perfecto, que tendrá baches y muchas otras cosas, pero ha dejado resultados, ¿no? Y eso es innegable. Desde quienes pueden presentarnos las críticas más radicales o desinformadas, hasta quienes están ahorita en la función pública y saben que se vive dentro de estas estructuras, ¿no? Entonces yo me quedaría ahí también para dar oportunidad
a los y las diplomantes que puedan participar y puedan aportar, porque creo que lo que has dicho en este momento ha resonado mucho y ha debido generar también cuestiones reflexivas que quizá quieren plantearse. Te agradezco, Alba, y Dani, también muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Pilar. Igual, Alba, si quieres replicar algo a Pilar, adelante. Bueno, Pilar, has hecho unos comentarios así maravillosos, que bueno, que agradezco profundamente, ¿no? Y bueno, ojalá que haya servido de algún aporte. Y bueno, me encanta que estemos en la misma consonancia y me voy a quedar con esa frase final. Sí, ha costado, ha sido un camino de luchas, de ampliar, de trabajar, de tratar de lograr cosas, pero se ha conseguido. Y entonces, bueno, a veces las compañeras más jóvenes de repente se sienten decepcionadas y dicen, ay, no, qué mal que estamos y tal. Y bueno, y sin embargo, ha habido un camino, ¿no? Ha habido un camino y ese camino ha ido ampliándose. Ahora hay que estar vigilantes de que no retroceda, pero sí se han tenido logros y hay muchas ideas que bueno, que han cambiado, aunque todavía nos falta, pues, una morena, diría alguien, muchísimo nos falta, pero bueno, pero estamos haciendo camino. Y muchas gracias por tus amorosos y amables y encantadores comentarios. Si es que alguna o alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y si tienen problemas con el audio, porque Alba viene de diferentes municipios en los que tampoco necesariamente el internet es bueno, pueden dejar también sus comentarios en el chat o sus preguntas. A propósito de esto último que dices, Salva, yo quiero rescatar que este también en esta vigilancia, en esta necesidad de la vigilancia de los avances, es cuando vemos cómo se articula lo que llamamos lo institucional o los feminismos institucionales, que bueno, han dado sus pasos, han logrado algunas garantías y la importancia de la vigilancia de los movimientos de mujeres, ¿no? No solamente de las feministas, sino de los movimientos de mujeres organizados también que están en lucha, que no necesariamente se reconocen como feministas, pero que comparten ese vínculo político con los feminismos. Entonces, dejo la posibilidad a las estudiantes y a los estudiantes si quieren hacer comentarios, también a partir de la experiencia que tienen como funcionarias y funcionarios, o preguntas. Buenas noches. Rocío, adelante. ¿Cómo está Pilar? Buenas noches. Un saludo cordial a Alba. Muchas gracias por semejantes comentarios. Realmente nos ha nutrido como estudiantes de este diplomado, ver una visión un poco más amplia. Un punto que a mí me llamó mucho la atención y es muy cierto, y en Latinoamérica, sobre todo en Bolivia, también se ha vivido es el tema de la paridad, ¿no? Esta oportunidad que se da a las mujeres de que puedan participar de estos espacios de decisión. Sabemos que no es suficiente, ¿no? Todavía falta mucho trabajo por caminar, pero para nosotros en Bolivia, eh, trabajar en estos temas donde la participación de la mujer pueda ser mejor valorada, pueda dar la visión de las necesidades desde nuestro género, las falencias que todavía tiene la ley. Tenemos una ley integral, cierto, que habla de la protección de la mujer, pero también existen otros espacios que todavía nos falta mucho trabajar. Realmente lo que tú has manifestado a mí me abren muchas ideas para poder trabajar desde mi municipio. Mi persona trabaja como abogada en el Servicio Legal Integral Municipal de Concepción, parte de la Chiquitanía cruceña. Entonces, eh, realmente muchas gracias. Todo lo que tú has comentado para nosotros nos sirve, creo que no solo soy yo. Muy agradecidas con los conocimientos que nos has compartido. Y pues queda más por trabajar. No es suficiente, nos queda más. Es una oportunidad que nos das también para plantearnos muchas situaciones desde nuestros municipios pequeños, medianos y grandes.
y poder mejorar la calidad de vida de las mujeres bolivianas, cruceñas, concepcioneñas en mi caso, ¿no? Muchas gracias, Alba. Realmente quedo impactada con todo lo que tú has comentado en este foro. Muchas gracias. Gracias a ti, Rocío. Muchas gracias a ti. Tenemos una pregunta de Catherine García que dice, ¿cuál es la diferencia entre la igualdad de facto y la igualdad formal? Bueno, la igualdad de facto es la igualdad que se da en la realidad, que se da en lo fáctico, ¿no? En la realidad. Mientras que la igualdad formal es lo que marca la ley. Yo diría que así en una, y contando todos los componentes de la ley, en una mirada muy sencilla, ¿no es cierto? Es decir, todos nuestros países hablan de igual trabajo, igual salario por igual trabajo. Sin embargo, cuando vamos a los resultados de feminización de la pobreza, encontramos una pobreza mucho mayor en las mujeres y unas brechas salariales grandes, ¿no? Bastante amplias. Y eso tiene que ver con que se produce una discriminación que diría la CEDAW que menoscaba el ejercicio de derechos. Porque muchas veces los empleadores, incluso empleadores que son bastante buenos, como empleadores del Estado, por ejemplo, que no tienen el corazón cruel que uno puede decir que caracteriza, por ejemplo, las empresas privadas. Hay oportunidades de mejorar el salario, de darle un ascenso a las mujeres y qué sé yo, y muchas veces lo niegan, porque existe el prejuicio de que las mujeres son trabajadoras más inestables en cuanto, o más faltonas, más faltadoras al trabajo, porque tienen las cargas de los hijos e hijas. Entonces, bueno, ahí tenemos una desigualdad de facto, es decir, en la realidad, a pesar de que haya una igualdad formal. De la misma manera, la participación política y la paridad, bueno, se obliga a que haya paridad en las candidaturas, pero las preferencias muchas veces son por los candidatos masculinos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se conjuga una igualdad formal con una desigualdad de facto, o un menoscabo, diría la CEDAW, del ejercicio de derechos. Si vamos al otro plano, que son los derechos sexuales y reproductivos, también ocurre lo mismo, ¿no? La igualdad formal y la igualdad de facto. La igualdad formal dice que hombres y mujeres somos iguales, podemos ejercer nuestra sexualidad y podemos decidir el número de hijos que queremos tener. Pero nosotros sabemos que sobre las mujeres hay una gran presión cultural en torno al ejercicio de la sexualidad. Mientras que en los hombres a lo mejor la presión es lo inversa, ¿no? Una sexualidad desbordante en un varón se considera más bien de una manera positiva. Una sexualidad desbordante en una mujer se considera de una manera negativa. Entonces ahí tenemos una desigualdad de facto, aunque haya una igualdad formal. Gracias, Alba. Catherine, espero que haya quedado claro. Sí, muchísimas gracias. Si bien entendí de los de términos, no sé si se está escuchando mi audio. Va a disculpar, buenas noches. Se está escuchando. Sí. Sí, si bien entendí los términos, estaría relacionado. Más que todo, igual era el tema, me quedó muy claro lo que era los tipos de componentes, el político-cultural, referente a lo que mencionaba, ¿no?
las doctrinas culturales que tenemos nosotros. Como nosotros somos un Estado plurinacional, tenemos establecidos ciertos tipos de culturas patriarcales dentro de las diferentes naciones que contenemos. No, claro ejemplo, dentro de nuestra sexualidad. Anteriormente estuvimos hablando, ¿no?, con la Lisen Pilar sobre, ¿no?, los tipos de sexualidad y la visión que tenía la misma sociedad para las mujeres y la responsabilidad de que la mujer tenga, ¿no?, tiene que ser madre porque tiene que ser una decisión, ¿no? Y muchas de las culturas no permiten que estas mujeres decidan sobre sus cuerpos o cuándo vayan a ser mamá. Entonces, claro ejemplo está, por eso tenía un poco de duda en el tema de la igualdad de facto y formal. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ti, Catherine. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? No pude escuchar Alba. completo, no pude escuchar completo porque se entrecortó varias veces, pero la compañera estaba apuntando un tema muy importante, que es la presión social que se ejerce sobre las mujeres para la maternidad. Es decir, todavía en nuestras sociedades en América Latina se sigue pensando que la función principal de la mujer es la maternidad. De manera que si una mujer por circunstancias diversas no quiere, simplemente no quiere tener hijos, se piensa que es una no mujer, vamos a decir así, ¿no? Es decir, es más, las sociedades ejercen una presión, y una presión que no es poca, ¿no? Algunas amigas que tengo que son, que no tienen hijos, que no han querido tener hijos, se quejan fuertemente de esa presión, incluso una presión muy fea, ¿no? Que hace sentir mal a muchas mujeres, que las hace sentir mal. Y que las discriminan también, las discriminan de una manera feroz. Entonces, bueno, ahí está el asunto de la norma y la igualdad de facto y la igualdad, o sea, no, en esa materia las diferencias son muy grandes, las estructuras culturales son muy desiguales para hombres y mujeres. Sí, solamente quiero acotar que de hecho hasta verbalizan esa discriminación. Por ejemplo, es muy usual todavía, que me parece como un discurso como muy enlatado, muy políticamente correcto, de que a las mujeres no hay que golpearlas, hay que respetarlas porque son madres, ¿no? Entonces, no somos sujetas de derechos, somos madres, como si todas fuéramos madres, como si solamente por la condición, entre comillas, sagrada de la maternidad, porque es eso, ¿no? Es como la maternidad como algo sagrado, y entonces nosotras tenemos que tener, o tenemos que seguir ese modelo mariano también de feminidad, de la maternidad, pues ahí sí somos sujetos de derecho. No por nosotras mismas, sino porque parimos. Entonces, fíjate que yo me acuerdo que Chávez, con todo lo que se declaraba feminista, de hecho, hizo muchas cosas en favor de las mujeres. Él tenía una costumbre fatal, diría yo, fatal, fea. Cada vez que conocía a una mujer o la veía por primera vez, le preguntaba, ¿y tú cuántos hijos tienes? Mientras que los hombres jamás, ¿no? Entonces ya por ahí tenemos una desigualdad de facto, ¿no? Sí, era una fuerte presión social, ¿no? Además en cámara, en cualquier circunstancia, ¿no? Cada vez que mucho gusto, ¿tú cuántos hijos tienes? Era la segunda pregunta que hacía constantemente. Porque todavía predomina esa idea, si no es madre, no es mujer. Entonces es terrible, es una presión muy fea, ¿no? Además incluso siendo dolorosa para muchas mujeres. sí. Catherine creo que tiene la mano. Catherine, adelante. Sí, sí,
como mencionaba, no sé si se había escuchado, ¿no? Más que todo era una valoración diferenciada entre la paternidad la maternidad y la paternidad, ¿no? Referente con una visión cultural. Si bien nosotros tenemos diferentes naciones dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, cada cultura o cada nación tiene una visión diferente en la mujer y en la función de las mujeres, cómo ellas tienen inclusive que comportarse dentro de una sociedad patriarcal, donde sus normas y sus procesos culturales son diferenciados. Incluso hoy ellas desvalorizan la decisión de la maternidad y no son sensibles con la decisión de la mujer. Yo quiero ser mamá, ¿cuándo o cómo voy a decidir voy a ser mamá? Porque inclusive hablábamos algunos temas de algunas compañeras que exponían que dentro de sus mismos municipios no permitían que se ingrese en lo que son los métodos anticonceptivos para que estas mamás puedan decidir cuándo quieren ser mamás. Es una decisión tan prioritaria del cual las mujeres pueden decidir, ¿no? Un tema que para ellas van a llegar a ser de gran relevancia, el hecho de ser mamá. No solo eso, sino que en el tema, igual mencionaba la Licen Alba, mencionaba el tema de los componentes, ¿no? En el tema estructural, en el tema político, cultural y formal normativo, en el cual se establecen, si bien tenemos las diferentes leyes que están normando esto y yendo que haya una participación igualitaria y equitativa en la participación política de las mujeres, si bien que nos falta, porque muchas de estas no están socializadas en su totalidad, y como mencionaba también la Licen Alba, que decía, ¿no? Muchas veces se lo utiliza a la mujer como, lo entendí de esa manera, se lo utiliza como pantalla, y en la cual la figura política es principal un varón, y la mujer está detrás, cuando debería ser de igual manera. No quiero interpretarme que quiero ser superior a un varón, no. Quiero ser igual de condiciones y oportunidades. Quizás muchas de nosotras hayamos nacido en diferentes lados, porque no me puedo comparar, porque quizás yo haya sido una persona privilegiada, haya nacido en una familia en la cual me han dado las oportunidades, ¿no? De poder estudiar, de formarme, y algunas de nosotras en otros lados no han tenido esa oportunidad y desconocen de los derechos que ellas tienen, desconocen quizás el tema de violencia, quizás desconocen cuáles pueden ser las diferentes funciones que ellas tienen y sobre todo la decisión de ellas para poder decidir si quieren o no estar dentro de esas funciones como la sociedad lo requiere. Entonces, a eso me refería. Gracias. Muy interesante. Gracias, Catherine. ¿Algún comentario? Mira, Buenas noches, Alicia. sí, Alfredo, Alfredo. adelante. No, agradecer, ¿no? La, fue algo puntual, algo concreto, lo que es el Alice de explicar de, de los componentes estructurales que el cambio para erradicar la violencia, la igualdad, es un trabajo arduo que se debe hacer. Yo creo que el Estado en este caso debería ser prioridad para el Estado, porque tiene todos los mecanismos para poder lograr de que haya la igualdad, los derechos eh, hacia la mujer, los derechos, por ejemplo, lo que decía la compañera, el acceso a los derechos de una información óptica en planificación familiar, método anticonceptivo. En algunos lugares hemos recorrido en la vía profesional que los caciques deciden si se colocan o no se colocan los métodos anticonceptivos a las mujeres y de cuántos hijos recién pueden colocarse. Lo mismo pasa ahorita en la salud, en los hospitales de segundo nivel o tercer nivel. Eh, eh, no quieren ligar a una persona mayor de 18 años porque no tiene hijos o por más que tenga 6, 7 hijos, no quieren ligarla. Pues. Y yo digo,
Y entonces, ¿de qué derechos hablamos de las mujeres? Cuando las mujeres son que deciden su cuerpo, cuántos, cuándo y cuántos hijos tener. Y esos derechos, pues, por el desconocimiento de las leyes, las normativas, pues, se vulneran, ¿no? Entonces, dicen, no, usted está muy joven, no podemos ligarla. O sea, por más que la mujer tiene 20 años y tiene 26 años y tiene 6 7 hijos, la mujer ya, pues, con las condiciones económicas no quiere tener más hijos. Y no le dan ese derecho. Entonces, eso es lo que hay que romper. Hay que tratar de que los derechos pues no se negocian, son irrenunciables a las mujeres y que debería el Estado, por ejemplo, no sé, pues falta de capacitación e información de poder hacer cumplir estos derechos hacia las mujeres en la igualdad. Algunos municipios he visto que bastante se trabaja en la pelea de los derechos hacia la mujer o en el tema de la violencia. eh, Pero en otros municipios no he visto recorrido todos los municipios, todas las comunidades de diferentes provincias, departamentos, por ejemplo, aquí en Santa Cruz. Eh, hay todavía ese tabú que no se ha podido romper de que alguien tiene que decir por la mujer. Entonces, la verdad que nos da a enseñar que nos falta mucho por avanzar, pero con estos conocimientos que estamos recibiendo podemos también orientar, eh, educar, crear las normativas para que estos derechos de plenitud de las mujeres se respeten, ¿no? Entonces, no hace mucho, mi esposa tuvo un bebé, por ejemplo, quisimos hacerlo con el seguro de la caja y quería que se ligue. Por más que firme, el papá o la mamá no querían que no querían ligarse, digamos. Entonces tuvimos que acudir a una clínica privada para evitar esto, digamos, para evitar de que ese derecho se cumpla, porque sabemos que los profesionales tal vez por desconociendo de la normativa violan los derechos de muchas personas, pero hay otros que lo violan porque lo conocen y sino porque hay una estructura, la Iglesia Católica también incluso se ha metido en este tema de los abortos, de los embarazos no deseados en este caso. Por ejemplo, una violación ocurrió en tal municipio y bueno, la niña, sus madres no querían que tenga, pero la iglesia se opuso, digamos, ¿no? A que esta persona tenga ese derecho de no tener ese bebé, digamos. Entonces hay cosas así, o publican la imagen de la mujer, la niña publican en los medios, y dónde queda la privacidad, digamos, la integridad de esa persona. Entonces creo que el Estado debería poner más énfasis en trabajar no solo en la normativa, como le decían, sino que tenemos que ver el fondo, no solo el problema de forma. Porque mientras más leyes se hagan, casi lo mismo pasa. En Bolivia siguen los feminicidios. Yo he tenido un caso de llevar un caso, por ejemplo, de feminicidio en Cuatro Cañadas, que hasta ahora no se ha hecho justicia. O sea, agarraron culpables, llevaron a Palmasola, hasta ahí llegó y se metió plata y se liberó, digamos. Y sus padres hasta ahí claman y dicen, ¿y dónde está la justicia? Entonces, hay que trabajar con el problema de fondo, como le decía yo, tal vez haciendo conocer las leyes desde el colegio a los adolescentes, que sus derechos no se deben callar, que esos derechos deben ser respetados y que las autoridades deben hacer cumplir. Y también cambiar el sistema de justicia. Yo planteaba que en Europa, por ejemplo, un juez está 30, 40 años, pero nunca se corrompe. Por más que le den dinero, no se va a corromper porque ese juez tiene principios, tiene valores y aparte de eso que le pagan súper bien. Entonces, podemos trabajar desde un punto de vista como autoridades también planteando este tipo en los foros, en los foros, actividades de magistrados, hemos podido plantear de que se pueda trabajar en la normativa, ¿no? Eso, Lice, agradecerla, muy interesante la exposición de la doctora o la licenciada, la verdad que nos ha aclarado mucho más dudas que teníamos. Gracias, Alfredo. Mariana Inosca. Muy buenas noches, saludar a todos los compañeros presentes.
también a los docentes. En cuanto a lo que decía el compañero anteriormente, pienso personalmente en cuanto a la violencia, ¿no? He escuchado cada opinión de los compañeros y sí, todos tenían razón, pero pienso personalmente de que en cuanto a la violencia, la base fundamental para eliminar o para tratar de erradicar, empezar a erradicar la violencia es la educación. Si nosotros no, si nuestro sistema educativo no inicia en las escuelas con los niños, con los chiquititos, iniciando de los chiquititos, de las niñas, de los niños, enseñándoles de que se debe respetar los derechos de la mujer, enseñándoles los derechos de la mujer, eh, enseñándole principios, como decían anteriormente, ¿no? La violencia va a seguir. Entonces, creo firmemente, soy partidaria firmemente de que el inicio del cambio en cuanto a la violencia, en cuanto al sistema judicial, en cuanto a las costumbres arcaicas que tenemos, ¿no? En nuestro país, en las comunidades, eh, eh, es la educación. Tengo la experiencia de haber trabajado en un municipio alejado, en el cual incluso hasta el momento del parto, el, el padre, el esposo, se para y decía, no, yo quiero que lo atienda el parto quiero que lo atienda una doctora mujer. Entonces, pues, si nosotros no iniciamos con un sistema educativo que inicie en la escuela, estas condiciones pues van a seguir, ¿no? Eh, Pienso que es demasiado importante la parte educativa, empezar desde la infancia para poder acabar con la violencia. Ese es lo que yo quería aportar. Muchas gracias, María Ninoska. Pues ya estamos a casi a las 9. No sé si Alba quieres dar como un comentario final, pero antes me gustaría hacer como un redondeo de lo que hemos visto ahora. Bueno, a mí lo que me gustaría rescatar mucho de tu exposición tiene que ver con la claridad en la que nos planteas cuáles son los aportes de los feminismos para interpretar y en la evolución de las diferentes convenciones internacionales y las normativas internacionales que orientan las políticas públicas de cada país, particularmente además de un país como Bolivia, que constantemente ha ido ratificando estas convenciones y también avanzando en sus normativas. Eh, este gran aporte que ha sido lo que mencionabas, la visibilización de esos rostros diversos de la humanidad a través del cuestionamiento de la universalidad. Es una universalidad que invisibilizaba a las mujeres, a otros cuerpos feminizados y a otros cuerpos también racializados, como si todos y todos viviéramos en condiciones iguales y entonces tendríamos iguales de necesidades y por tanto iguales de derechos, ¿no? Esta puntualización que hace es que el feminismo devela que estas desigualdades se deben a factores sociales y no así a factores biológicos, desmontando toda esta idea de los estereotipos de mujeres y de hombres, y además del binarismo. La invisibilidad entre lo público y lo privado, que ha sido fundamental también para denunciar la doble o triple explotación en algunos casos de las mujeres, dependiendo también desde esta visión de la interseccionalidad, si además son mujeres trabajadoras, si además son mujeres indígenas, y la importancia que tiene también el trabajo y de la reproducción de la vida, que además están nutriendo los actuales debates tan necesarios sobre la sostenibilidad de la vida. Y otra cosa que me parece fundamental que has señalado es que los derechos no son conceptos estáticos, sino son conceptos que van evolucionando y que se han ido fortaleciendo y se han ido reorientando a medida que avanza la humanidad también, porque también aparecen nuevas formas de violencia, aparecen nuevas formas de desigualdades o algunas antiguas históricas formas de violencia se refuncionalizan o se agudizan, ¿no? Particularmente este diplomado, por ejemplo, nace de esa necesidad de seguir, por tanto, profesionalizando a las funcionarias y a los funcionarios públicos que día a día conocen y deben atender las diferentes formas de violencia hacia las mujeres. Hemos visto que a medida que tus normativas avanzan y tratan de apuntar ya sea hacia la violencia directa o hacia la violencia estructural,
pues se refuncionalizan algunas formas patriarcales y actúan todavía con más crueldad, ¿no? Y finalmente, pues la importancia de lo que se va avanzando en materias de derechos humanos de las mujeres y las normativas nacionales, como ha señalado, dependen fundamentalmente de la capacidad que tengamos de interpretarlos. Y creo que para eso el feminismo nos ha dado herramientas que nos permiten profundizar en el análisis de las violencias y de las desigualdades y la importancia de los derechos de las mujeres. Y también depende mucho de la capacidad que tenemos, particularmente en este diplomado, desde sus roles como funcionarias y funcionarios, diferentes niveles, además de decisión, de ponerlos en la práctica. Ahí ese es el momento en que la teoría y la acción se encuentran y también cuando lo institucional responde a las demandas de la sociedad civil organizada. Y de ahí entonces la importancia de las mujeres organizadas, feministas y no feministas, que como he mencionado anteriormente, compartimos un piso político y somos capaces en situaciones, en contextos específicos, de establecer alianzas inéditas. Y esas alianzas que se generan entre mujeres organizadas, creo que son unos vínculos poderosos para seguir denunciando las injusticias y, bueno, pues tumbar de una vez y para siempre eso que desde los feminismos hemos nombrado como patriarcado. Ese sería como mi redondeo de la sesión de hoy y pues Alba, te dejo la palabra final. Bueno, yo nada más que agradecer, ustedes han aportado muchísimo y bueno, agradecer este compartir que me ha encantado, me he sentido absolutamente cómoda y muy contenta de estar compartiendo con ustedes, con todas las compañeras, con Pilar, contigo, Daniela, en especial. Entonces, bueno, quedar a la orden. Voy a enviarte, Daniela, la presentación por si la quieren circular con las compañeras y compañeros. Y bueno, desearles que sigan trabajando porque el trabajo por la justicia, por la igualdad, por mejorar la vida humana, no debe parar nunca. ¿No es cierto? Hay cada vez podemos ir mejorando y haciendo la vida, humanizándola, porque en realidad las mujeres y los feminismos no solamente aportamos en derechos para nosotras, aportamos en que la humanidad y la vida se hace más humana, ¿no? Es decir, cuando tenemos una humanidad con rostros diversos, tenemos una humanidad más humana, más real, más en la que todos y todas tenemos derechos y tenemos derechos a la vida y a una vida mejor y más feliz. Entonces, bueno, muchas gracias y gracias por estas horas que fueron tan agradables y interesantes. Gracias, Alba. Y bueno, finalmente, Pilar, lo siento, Vilma, ya vamos a tener que ir cerrando. De todas maneras, nos puedes dejar tu comentario en el chat. Y Pilar, si quieres hacer la despedida. Sí, Dani, para mí también me parece que hoy hemos tenido una... Perdón. Ok. Hoy hemos tenido un cierre casi un cierre de módulo, ¿no? Que ha permitido también tener este intercambio con todas y todos y poder contextualizar nuestras propias experiencias, aquello que están aportando en términos de trabajo, en términos de respuestas que pueden ir pensando en sus propios campos que también nos ayudan a nuevamente activar esta historia de que desde una lógica crítica, en este caso con la mirada o el enfoque feminista, siempre estamos en esa posibilidad de generar una crítica que abre las posibilidades de transformación a las prácticas que tenemos y que creemos que pueden facilitarse, que pueden ayudarnos en nuestros trabajos referidos a la lucha contra la violencia o al acceso a la igualdad,
pero que finalmente nuestra experiencia y esta posibilidad de intercambio de miradas y de comprensiones que hemos ido construyendo nos ayudan pues también a resignificar y seguramente hacer que esa política que nos puede parecer un poco formal. Creo que Pilar se colgó. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Bien, no, simplemente contenta de haber participado, de haber podido tener la oportunidad de escuchar a Alba y el intercambio. Entonces, bueno, yo creo que ya vamos cerrando y completamente agradecida contigo, Alba, con Dani, con el CESU que ha facilitado el espacio y con los diplomas. Creo que se ha vuelto a cortar la pobre Pilar, pero bueno, simplemente también agradecer a quienes han estado siguiendo la transmisión por Facebook y bueno, despedirnos de ellas y ellos. Marce, gracias por tu soporte técnico y el resto pues les pido que nos quedemos unos minutitos solamente para encender nuestras cámaras y hacer una screenshot de este espacio que nos gustaría pues tenerlo en la memoria, ¿no? Entonces les pido por favor que puedan un segundito encender sus cámaras para que podamos sacar la fotografía de rigor. Lice, no me permite encender mi cámara. Ok. Quienes puedan encender su cámara. Entonces, ¿listas? ¿Y listos? Ahí todavía siguen encendiendo. Bien. Y una más. Súper. Y bueno, con eso ya hemos concluido. Muchas gracias una vez más, Alba. Un placer tenerte. Gracias por compartir con nosotras y nosotros. Y esperamos que, bueno, pues sigamos tejiendo algunas otras complicidades. Muchas gracias. Gracias Muchísimas también. gracias, Lice. Gracias, Gracias. Gracias, Licen.